canal de Maranga fue una de las arterias que, atravesando toda la ciudad, nos permite prácticamente hilvanar los sitios arqueológicos que hoy día quizá no se entienden un poco porque no estuvieron, digamos, no hay una línea conductora entre ellos. Aquí en Huantinamarca, un equipo de arqueólogos ha venido haciendo un proyecto bastante particular porque lo integra con el entorno urbano y con el crecimiento urbano para tratar de devolvernos esta pequeña huaca que, sin embargo, puede ser muy importante para entender cómo funcionaba la antigua ciudad y la antigua región, ¿no?, en ese sector de la ciudad. Luis Felipe Villacorta, arqueólogo e investigador de la Lima prehispánica, ¿no?, que ha trabajado en varios sitios, en Puruchuco, etcétera, y además editor de la memoria de Raimondi, ¿no?, ha dirigido el proyecto que se ha hecho aquí en una comunión entre la empresa privada, ¿no?, que trata de desarrollar esto, pero recuperando la pequeña huaca. ¿Qué fue Huantinamarca en el pasado? Huantinamarca es un sitio que, como tú bien has mencionado, aparece integrado a la red de canales que nacen del Maranga, de la vía principal de Maranga. Sin embargo, este canal aparece integrado directamente a Mateo Salado, a la huaca Mateo Salado, ¿no? Desde donde un pequeño ramal, ¿no?, de la red de Maranga se desviaba del reservorio que se ubicaba al pie de esta huaca, ¿no? Donde ahora están los rosales. Exactamente, donde ahora están los rosales. Justamente desde ese reservorio llegaba hasta esta zona, ¿no? Y todo hace indicar, sobre la base de evidencia recuperada en este sitio, que Huantinamarca fue una huaca que en realidad comenzó a ser ocupada cuando ya los incas dominaban el Valle Bajo del Rímac, ¿no? ¿Y qué cosa era? ¿Un palacio? ¿Un templo? Todo hace indicar que Huantinamarca era un espacio de congregación pública, donde se desarrollaban estas ceremonias de carácter cíclico y recurrente, ¿no?, vinculadas a la organización de las labores agrícolas, ¿no?, desde el momento mismo de la organización de la siembra, posteriormente la cosecha y, por supuesto, las festividades vinculadas, ¿no?, con toda esta dinámica y el ciclo tradicional, ¿no? Ahora, para que nos hagamos una idea, Lima era uno de los valles más grandes que habían en la costa. El canal que estamos hablando partía prácticamente al pie del Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí es donde estaba la Bocatoma, atravesaba toda la ciudad, ¿no?, uniendo estos sitios que vemos y obviamente esparciendo el agua y creando un valle verde, fértil, enorme. Lo más importante es que los incas tuvieron una visión absolutamente clara de la potencialidad agrícola y, por supuesto, económica del Valle de Lima, y se preocuparon fundamentalmente por optimizar su productividad, ¿no?, mejorando las redes hidráulicas, trayendo poblaciones como lo sustentan las crónicas, ¿no?, a fin de, digamos, garantizar y optimizar las capacidades productivas del territorio. Aquí, más bien en Lima, pareciera que los canales atraviesan entidades políticas. Exactamente, los canales son los hilos conductores de las alianzas políticas, ¿no? Claro, porque además si no tienes alianzas le cortas el canal al siguiente. Exacto. Le cortas el canal o el poder, digamos, de un curaca o de una parcialidad se medía sobre la base de su capacidad de mano de obra, de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces estas capacidades de manos de obra se potenciaban justamente a partir de esos acuerdos políticos. Y tenemos evidencia de que efectivamente hayan habido alianzas que, por ejemplo, le permitían al señor de aquí el tener una relación con los señores de Maranga de forma tal que no le impidieran el acceso del agua? No, definitivamente tiene que haber sido así, porque si yo riego acá con una bocatoma que está a la altura del Palacio de Gobierno, eso es aproximadamente unos 7, 8 kilómetros de acá, tengo necesariamente que tener un nivel de acuerdo con la persona que obviamente manejaba la llave de la bocatoma, por ponerlo en términos prácticos, ¿no? Hace muchos años, un investigador norteamericano de apellido Bittfogel planteó la idea de que las sociedades que emprendieron el camino de la irrigación, las sociedades hidráulicas, aquí en Mesopotamia, en la China, en la India y en Egipto, por supuesto, tuvieron una oportunidad única de tener que emprender un tipo de proyecto que requirió la organización de toda la sociedad.
Es decir, no se puede construir algo tan grande como un sistema de irrigación si no se tiene a una sociedad verdaderamente organizada, con especialistas que buscan recursos, que los traen, que los colocan, ¿no? Eso pasó aquí seguramente. Y una vez que he montado el sistema, este me obliga de alguna manera a mantener, ¿no?, un grado de organización independientemente del hecho de que hayan turbulencias, de que hayan, ¿no?, cambios, etc. Porque las sociedades de la costa no se podían dar el lujo de entrar en un caos tal que, por ejemplo, impidiera que el sistema se mantuviera. Todos los años, independientemente de quién estuviera a cargo, el sistema tenía que ser limpiado. Todos los años, ¿no es cierto?, y en realidad en cada momento tenía que haber una clara organización y autoridad que determinaba quién abría la bocatoma, quién recibía el agua primero, quién recibía el agua después. Y evidentemente esto iba a generar disputas y problemas y tenía que haber algún tipo de autoridad que resolviera esos problemas. Porque cuando yo no recibo agua para mi chacra, evidentemente voy a culpar a alguien y eso me va a llevar seguramente a un litigio que tiene que ser resuelto. Fíjense, eso quiere decir que los sistemas de organización requieren de ingenieros para construirlos, ¿no?, de técnicos en diferentes cosas, de administradores, de un Estado que organice las cosas, de un sistema judicial de alguna manera, de un sistema que regule, por lo tanto que legisle cómo debe de organizarse el sistema. Y todo esto va a impulsar a las sociedades y a las civilizaciones adelante en su proceso de adquirir cada vez mayor complejidad. Rommel Ángel, uno de los arqueólogos que trabaja en el equipo de Pachacamac, ha venido trabajando y estudiando algunos aspectos de esta parte más bien mitológica e ideológica de los sistemas de irrigación y de los valles. ¿Qué información tenemos en las crónicas o en los documentos? El documento más importante sobre mitos y tradiciones del valle fueron recopiladas por el padre Ávila, Francisco de Ávila, quien en el siglo XVII recogió en quechua una serie de mitos sobre los dioses y las sociedades del Valle Alto del Urín. Lo que se llaman los documentos de Huarochirí, ¿no es Así cierto? es, los documentos de Huarochirí. Y trata básicamente de historias sobre cómo los dioses se iban desarrollando su vida y cómo influenciaba en la vida común. Uno de estos mitos, por ejemplo, trata del dios Coniraya, que era un dios relacionado al campo, el dios de los campos, de los cultivos. Él tenía el poder de crear canales, tenía el poder de abrir campos de cultivo. Hay también mitos que se refieren a la parte de las lagunas, como la laguna Muyococha, que está en la parte alta también, a la cual le ofrendaban espóndilus o muyu, ¿no?, el cual era requerido por estos dioses. Y en estas narraciones podemos intuir que se están, digamos, cifrando en un idioma más bien ritual o mitológico las relaciones que se construyen en estos sistemas complejos de irrigación, donde las cochas interactúan con los puquios y con las lagunas. Yo creo que sí, porque en un momento en este mito de Coniraya se menciona cómo el dios baja a la costa persiguiendo a una diosa, Cabillaca, y al no alcanzarla, la diosa que llega primero se tira al mar y se convierte en las islas. Las islas que encontramos aquí frente a Pachacamac. Y al costado tenemos la laguna Urpihuachac, donde también era otra diosa la que vivía en esa laguna. Contaban además que su casa tenía unos estanques donde criaba peces. Es decir, que todas estas narraciones que pueden ser interpretadas simplemente como cuentos, en realidad eran expresiones narrativas, digamos, ¿no?, mitos que permitían hilar los diferentes elementos que constituyen, ¿no?, los componentes del los sistemas de irrigación y los sistemas agrícolas. Sí, incluso, por ejemplo, en la laguna Urpihuachac decían que criaban peces y que en un momento el dios destruye el estanque y recién en esa oportunidad el mar se puebla de peces.